En un mundo transformado por el tiempo, donde gigantes ya no dominan y nuevas formas de vida emergen, la era cenozoica guarda secretos enterrados bajo millones de años de tierra y hielo. Sumérgete en el Plioceno, una época de cambios drásticos y pasiones ocultas, donde la naturaleza revela sus enigmas más intensos. ¿Qué fuerzas moldearon nuestro planeta y a sus criaturas en este capítulo olvidado? Descubre los misterios que aún laten en el corazón de la historia, en Misterios de la Era Cenozoica. Hace 5 millones de años, la sabana lucía muy parecida a como la conocemos hoy. Sin embargo, en tiempos aún más remotos, este extenso territorio estaba cubierto por densos bosques y selvas impenetrables. Con el paso del tiempo y los efectos del cambio climático, aquellos grandes ecosistemas dieron paso a las sabanas, que ahora ocupan cerca de una cuarta parte del planeta. Pero no deben confundirse con desiertos estériles. La sabana es un hervidero de vida, tan vibrante como cualquier selva, montaña o arrecife de coral. Nos situamos en el Plioceno, la última época del período Neógeno, una era marcada por profundos cambios globales en la flora y la fauna. El planeta comenzó a enfriarse de manera acelerada, y muchas especies animales desaparecieron en poco tiempo. Fue un período de extinción, pero también de adaptación y evolución. Uno de los supervivientes más sorprendentes de ese tiempo es el buey almizclero. Originario de la edad de hielo, esta criatura resistió incluso más que los mamuts, sobreviviendo más de 7000 años después de su extinción. Con su grueso pelaje y su gran resistencia a las condiciones extremas, el buey almizclero se convirtió en un verdadero especialista del frío. Hoy en día, aún habita en parques nacionales y reservas naturales, protegido por leyes que valoran su importancia ecológica. Su nombre revela su doble herencia. Posee características tanto de toros como de carneros. Sus grandes cuernos, duros y poderosos, provienen del toro. Su cola corta y oculta bajo el pelo, del carnero. Aunque se parece a un toro a simple vista, su pariente más cercano es en realidad el carnero montés. Con un pelaje que puede alcanzar el metro de longitud y un peso que varía entre 300 y 650 kilos, el buey almizclero es una presencia imponente. Otro habitante notable de aquella era fue Soyergelia o Sayargelia, un animal de gran tamaño con un hocico alargado parecido a una cabra montés. Tenía cuernos cortos y redondeados y se alimentaba de arbustos y vegetación leñosa. Durante esta etapa de evolución relativamente lenta entre los mamíferos del Bioceno, ocurrieron dos eventos clave que marcaron un antes y un después en las comunidades ecológicas del planeta. La llegada de los crisétidos al norte de Eurasia, una familia de roedores, como los ratones de campo, cambió el equilibrio ecológico. Estos pequeños animales empezaron a alimentarse de plantas verdes, lo que ayudó a crear un nuevo tipo de ecosistema, las estepas herbáceas. Además, su actividad contribuyó significativamente a la formación de suelos y a la evolución de las comunidades vegetales de estas regiones. El segundo gran evento fue la aparición del ser humano. La expansión del género Homo transformó radicalmente los ecosistemas del planeta. Con su crecimiento poblacional y su impacto sobre otras especies, los humanos trajeron consigo una era completamente nueva para la vida en la Tierra. Durante el Plioceno, tanto América del Sur como la del Norte fueron el hogar de los gliptodontes, parientes lejanos de los armadillos actuales, pero mucho más impresionantes. Podían alcanzar 3 metros de largo y superar las 2 toneladas de peso. Su aspecto era único. Un enorme caparazón en forma de cúpula les daba un aire de tortuga gigante. Estos animales eran herbívoros, como lo demuestra la falta de colmillos e incisivos. Para defenderse de los depredadores, contaban con una cola acorazada rematada por una maza ósea que utilizaban como un verdadero garrote. En un mundo donde abundaban los depredadores, esta arma era clave para su supervivencia. A medida que los ecosistemas cambiaban, muchos herbívoros primitivos desaparecieron y fueron reemplazados por rumiantes más especializados. En las extensas llanuras de Europa y Asia surgieron grandes poblaciones de búfalos, ciervos, gacelas y antílopes primitivos. En América del Norte, enormes manadas de ciervos, camellos, mastodontes y ciervos de astas gigantes dominaban las praderas.
Incluso existieron jirafas de cuello corto que pastaban en estas zonas abiertas. Con el tiempo, su cuello evolucionó para alcanzar el follaje de los árboles, cambiando su dieta por hojas altas. También en esta época aparecieron los primeros hipopótamos, probablemente descendientes de animales parecidos a los cerdos. Se han identificado varias especies fósiles repartidas por distintas regiones del mundo, pero hoy solo sobreviven dos, ambas en África. Originalmente, los hipopótamos vivían en zonas boscosas, pero la pérdida de árboles los empujó a establecerse cerca del agua, donde aún viven. Mientras tanto, los depredadores medianos y pequeños solían cazar en grupo. Esta estrategia de caza en equipo, que incluía persecuciones y emboscadas, todavía es común. Por ejemplo, los perros salvajes africanos cazan en manadas de hasta 7 u 8 individuos. Eligen con anticipación a una presa vulnerable, usualmente joven o débil, la separan del grupo y la persiguen hasta que se rinde por agotamiento. Una vez acorralada, cada miembro ataca una parte distinta del cuerpo: hocico, vientre, cola. Incluso una pequeña manada puede derribar a una cebra 10 veces más grande que ellos. En Sudamérica, hacia el final del Mioceno y el inicio del Plioceno, aún habitaban varias especies de mamíferos edentados, es decir, sin dientes típicos. Entre ellos destacaban los armadillos, osos hormigueros y perezosos arborícolas. También vivía el toxodón, un gran herbívoro de cuerpo robusto, patas cortas y 3 dedos, que recordaba vagamente a un rinoceronte. Curiosamente, la posición de su nariz, ojos y orejas sugiere que pasaba gran parte del tiempo en el agua, al igual que los hipopótamos modernos. El cazador más célebre del Plioceno fue sin duda el temido tigre dientes de sable, conocido científicamente como Smilodon, un formidable depredador que habitó vastas regiones del hemisferio norte. Su característica más distintiva eran los descomunales colmillos curvados que sobresalían como dagas desde la mandíbula superior. Unos dientes afilados de aproximadamente 18 centímetros de longitud, que funcionaban como armas mortales durante la caza. Cuando lograba atrapar a su víctima, el Smilodon la hería profundamente en el abdomen o la garganta, y luego, con esos mismos colmillos, la desgarraba en partes más pequeñas para devorarla. En cuanto a tamaño corporal, este animal prehistórico era comparable a los grandes felinos actuales como el león o el tigre de Amur, aunque podía alcanzar un peso impresionante de entre 160 y 400 kilogramos. Los investigadores han descubierto un total de 5 especies distintas de Smilodon, pero lamentablemente ninguna de ellas llegó a sobrevivir hasta nuestros días. Mientras tanto, hace 5 millones de años, en la zona que hoy corresponde a Etiopía, vivía el Ardipithecus cadava, una criatura clave en la evolución humana, considerada como un eslabón transicional entre los simios y el ser humano moderno. El análisis de sus restos óseos revela una sorprendente postura erguida al caminar. Ya intentaba desplazarse sobre las patas traseras, aunque aún conservaba rasgos primitivos en su locomoción. En ese mismo período existía un animal colosal que podía alcanzar los 5,5 metros de longitud, con un cráneo peculiar, corto, alto y estrecho. Sus colmillos superiores podían superar los 3 metros de largo, y los inferiores, especialmente en ejemplares adultos, también eran notablemente desarrollados. Se trataba del Stegotetrabelodon, un antiguo pariente de los elefantes, que podía medir hasta 4 metros de altura y pesar unas 12 toneladas. A pesar de su enorme tamaño y apariencia imponente, estos animales con nombre complicado no vivieron mucho tiempo y desaparecieron completamente en un lapso evolutivo breve. Otro grupo de carnívoros del Plioceno fueron los majairodos, depredadores con colmillos menos largos que los del Smilodon, pero igualmente temibles. Estos felinos podían alcanzar los 220 kilos de peso y eran lo suficientemente fuertes como para cazar presas enormes, como los mastodontes. En el mundo acuático, la vaca marina de cuesta sobresalía entre los gigantes marinos. Podía medir hasta 9 metros de largo y pesar alrededor de 10 toneladas. Poseía patas cortas con pezuñas en sus extremos y carecía por completo de dientes. En su lugar, contaba con 2 placas internas en la boca que usaba para triturar su alimento.
Se desplazaba por el fondo del mar, caminando con las patas delanteras o bien ayudada por una aleta. Habitaba aguas poco profundas y se cree que vivía en grupos, mostrando un comportamiento gregario. Hacia el final del Plioceno ocurrió un evento crucial: el surgimiento del Istmo de Panamá, una franja de tierra que conectó América del Norte con América del Sur, reuniendo por primera vez la fauna de ambos continentes. Esta unión geográfica provocó un intercambio masivo de especies, un fenómeno conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano. Entre los animales que migraron se encontraba el Norolagus, un antiguo pariente de los conejos modernos. Sorprendentemente, este animal podía ser tan grande como un perro y alcanzar un peso de hasta 23 kilogramos. Vivía en la isla de Mallorca y, al no tener depredadores naturales, evolucionó hasta volverse más corpulento, lento y muy poco activo. En ese tiempo también existían roedores inusuales, góferes con cuernos. Vivían en túneles subterráneos, pero aún no está claro el propósito exacto de sus cuernos. ¿Eran usados para atraer pareja durante el apareamiento o quizás como defensa contra depredadores? Los ciervos del género Baltzes eran criaturas impresionantes. Podían alcanzar los 3 metros de largo, pesar hasta 700 kilogramos y lucían cornamentas descomunales de hasta 2 metros de ancho. Por su parte, las focas Hadroquirus alcanzaban los 2,5 metros de longitud, y su dieta consistía principalmente en crustáceos y moluscos a los que cazaban en aguas poco profundas. Hace millones de años, mucho antes de la aparición del ser humano moderno, la Tierra estaba poblada por criaturas de dimensiones colosales, capaces de dominar vastos territorios gracias a su tamaño, fuerza y adaptación al medio. Entre estas asombrosas formas de vida se encuentran las aves del género Dromornis, verdaderos gigantes emplumados que habitaron el continente australiano. Estas aves, que vivieron desde hace unos 15 millones hasta hace aproximadamente 30.000 años, podían alcanzar los 3 metros de altura y un peso de hasta 500 kilogramos. A pesar de su parecido superficial con los actuales avestruces o emúes, el Dromornis era mucho más imponente y de constitución robusta. Incapaz de volar debido a su peso y estructura ósea, esta ave pertenecía al grupo de los Dromornitiidos, un linaje único de aves gigantes australianas. Durante años se pensó que eran herbívoras, pero su enorme pico en forma de gancho ha hecho que algunos paleontólogos consideren la posibilidad de que también hayan sido carnívoras u omnívoras, capaces de romper huesos y consumir carne cuando era necesario. Lo cierto es que su gran tamaño probablemente le permitía mantenerse alejada de los depredadores, y su sola presencia habría sido imponente en los paisajes abiertos y cálidos de la Australia del Mioceno. Mientras tanto, en otras partes del mundo, otro titán acechaba en los ríos y pantanos, el cocodrilo gigante conocido como Purusaurus. Este impresionante reptil vivió en lo que hoy es la región amazónica de América del Sur hace unos 5,5 millones de años, durante el Mioceno tardío. Con una longitud de hasta 7,5 metros y un peso estimado de más de 6 toneladas, este depredador supera incluso a los cocodrilos más grandes conocidos en la actualidad. El Purusaurus se diferenciaba de otras especies por tener un hocico particularmente ancho y poderoso, adaptado para ejercer una fuerza de mordida asombrosa, probablemente la más fuerte entre todos los vertebrados conocidos. Esta formidable mandíbula le permitía cazar grandes mamíferos, tortugas, peces y cualquier criatura que se aventurara demasiado cerca del agua. Algunos estudios sugieren que su dieta incluía incluso a megamamíferos que habitaban las zonas húmedas tropicales de la época. Pero lo más impactante es la posibilidad de que el Purusaurus haya cazado a los primeros homínidos. Aunque los registros fósiles no permiten una afirmación concluyente, se presume que estos cocodrilos compartieron ecosistemas con primitivos ancestros humanos, como los australopitecos, especialmente si se considera la movilidad y la expansión de los linajes de homínidos por diferentes territorios húmedos de África y Sudamérica. Cualquier grupo humano primitivo que dependiera de fuentes de agua para subsistir habría estado en constante peligro ante la presencia de depredadores de esta magnitud. En conjunto, tanto las aves Dromornis como el cocodrilo Purusaurus nos muestran la asombrosa diversidad y escala de la vida prehistórica.
Estos animales, ahora extintos, fueron productos únicos de la evolución, adaptados a sus respectivos entornos y perfectamente diseñados para sobrevivir en un mundo salvaje e implacable. Su existencia también nos recuerda que los antepasados del ser humano no surgieron en un entorno seguro y controlado, sino en uno donde la supervivencia era un desafío constante y donde criaturas formidables podían acechar en cada rincón del paisaje. Durante el transcurso del Plioceno, una época que abarca desde hace unos 5,3 hasta 2,6 millones de años, el planeta vivió grandes transformaciones climáticas y biológicas. A medida que los continentes continuaban desplazándose y el clima se volvía más seco y estacional en muchas regiones, surgieron y evolucionaron criaturas asombrosas, algunas de ellas de tamaño descomunal. En este escenario compartido por depredadores formidables y grandes herbívoros, destacaron varias especies que hoy nos sorprenden tanto por su envergadura como por su especialización evolutiva. Una de las más impresionantes fue sin duda la víbora Laophis crotaloides, una especie extinta cuyo hallazgo fósil en Grecia reveló un tamaño sin precedentes. Se estima que esta víbora podía alcanzar entre 3 y 4 metros de longitud y pesar hasta 26 kilogramos, lo que la convierte, hasta donde se conoce, en la víbora más grande y venenosa que haya existido. Su tamaño era muy superior al de cualquier víbora actual. Aunque aún se investiga la toxicidad exacta de su veneno, los paleontólogos creen que debía poseer un veneno muy potente para someter a presas de considerable tamaño, posiblemente pequeños mamíferos y aves. Mientras tanto, en lo que hoy conocemos como el sudeste asiático, otra serpiente se alzaba como uno de los mayores depredadores terrestres de su tiempo, el llamado pitón gigante de Blackdown, nombre no oficial usado para referirse a un espécimen fósil hallado en una cantera de Myanmar. Este pitón colosal podía alcanzar los 10 metros de largo, rivalizando en tamaño con el legendario Titanoboa, aunque se trataba de una especie diferente, perteneciente al linaje de serpientes constrictoras. A diferencia de las víboras venenosas, los pitones mataban a sus presas mediante constricción, envolviéndolas y asfixiándolas lentamente con su inmenso cuerpo. Se alimentaban de mamíferos de mediano tamaño, aves e incluso otros reptiles, y probablemente emboscaban a sus víctimas desde la espesura o cerca de fuentes de agua, donde la fauna era abundante. En este mundo donde los depredadores acechaban desde la tierra y los árboles, los herbívoros también se diversificaban y adaptaban. El Plioceno fue una época de gran expansión de los pastizales y sabanas, lo que favoreció la aparición de numerosos ungulados. Entre ellos se destacaban los antílopes, que experimentaron una notable radiación evolutiva. Muchos de ellos desarrollaron cuernos gruesos y cuerpos robustos, hasta el punto de parecerse morfológicamente a los toros modernos. Esta convergencia evolutiva les ofrecía ventajas defensivas frente a los depredadores, como los grandes felinos del Plioceno. Hacia el final de esta época hizo su aparición un género especialmente interesante, los leptobos. Estos animales estaban muy emparentados con los bóvidos actuales, como toros y bisontes. Tenían una estructura corporal maciza, cornamentas prominentes y una fisiología adaptada a entornos templados y abiertos. Su distribución se extendía por Europa y Asia, y su presencia ha sido clave para entender la evolución de los grandes herbívoros del Pleistoceno posterior. El leptobos puede considerarse un precursor directo de varios bóvidos modernos, y es un ejemplo claro de cómo el cambio climático y los movimientos migratorios influyeron en la diversificación de los mamíferos grandes durante la transición del Plioceno al Pleistoceno. Así, desde serpientes gigantes que dominaban los ecosistemas cálidos hasta antílopes y bóvidos ancestrales que poblaron las llanuras, el Plioceno fue una época de extraordinaria biodiversidad. El Plioceno fue una época crucial en la evolución de muchos grupos de animales que hoy consideramos familiares. Los cambios climáticos y geográficos que caracterizaron este periodo impulsaron adaptaciones notables, grandes migraciones y la aparición de algunas de las especies más icónicas de la megafauna prehistórica. Uno de los ejemplos más interesantes de adaptación en esta era es el de los antepasados de los camellos y las llamas. Originalmente, estos animales se originaron en América del Norte, donde vivieron durante millones de años.
A medida que el ambiente cambiaba, muchos de estos camélidos comenzaron a adaptarse a terrenos áridos y abiertos, desarrollando una característica única: almohadillas elásticas en lugar de pezuñas. Esta adaptación fue clave para desplazarse con eficacia sobre terrenos arenosos, rocosos o duros, lo que más tarde les permitió colonizar ecosistemas desérticos y montañosos con gran éxito. Durante el Plioceno se produjeron dos grandes migraciones desde América del Norte. Una parte de los camélidos emigró hacia Eurasia a través del puente de Bering, dando origen a los camellos y dromedarios modernos. Mientras tanto, otro grupo se dirigió hacia el sur, cruzando el Istmo de Panamá, que se formó durante esta época, y colonizó Sudamérica, donde evolucionaron hasta convertirse en las llamas, alpacas, guanacos y vicuñas actuales. Así, desde un mismo ancestro común, surgieron linajes adaptados a hábitats tan diferentes como los desiertos del Sahara y las alturas de los Andes. Durante el Mioplioceno, un periodo transicional entre el Mioceno y el Plioceno, también se observa una gran abundancia y diversidad de cerdas, familia de los suidos, como jabalíes y parientes primitivos de los cerdos actuales. Estos animales, adaptados a una amplia gama de entornos, prosperaban en regiones boscosas y abiertas, alimentándose de raíces, frutas y pequeños animales. Su éxito durante esta época refleja la expansión de ecosistemas más secos y abiertos, en los que supieron aprovechar su dieta omnívora y su adaptabilidad. Hacia el final del Plioceno, comienza a perfilarse lo que se conocería como la megafauna del Pleistoceno, compuesta por animales de gran tamaño que se distribuían ampliamente por Eurasia y América del Norte. Muchos de estos gigantes evolucionaron en respuesta a un clima más frío y estaciones marcadamente diferenciadas. Entre ellos se destacan dos especies emblemáticas: el rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis, y el mamut lanudo, Mammutus primigenius. Estas especies eran perfectamente adaptadas al clima gélido de las estepas del norte. El rinoceronte lanudo poseía un cuerpo robusto y cubierto de pelo grueso, y un gran cuerno frontal que posiblemente utilizaba para apartar la nieve en busca de alimento. Por su parte, el mamut lanudo, pariente cercano del elefante, era aún más impresionante. Podía alcanzar hasta 4 metros de altura en la cruz. Tenía colmillos curvados de varios metros de largo y un pelaje denso que lo protegía de las duras temperaturas del periglaciar euroasiático. Ambas especies sobrevivieron hasta bien entrado el Pleistoceno, pero eventualmente desaparecieron. Su extinción, ocurrida entre hace 10.000 y 4.000 años, en el caso de algunos pequeños grupos de mamuts, se debió a una combinación de factores: el cambio climático, que redujo su hábitat y disponibilidad de alimento, y sobre todo el contacto con los humanos modernos, que los cazaron en forma intensiva. Este patrón de extinción se repite en varios continentes, donde la llegada de Homo sapiens coincide con la desaparición de la megafauna. El Plioceno, por lo tanto, no solo fue una etapa de transformación geológica y climática, sino también un punto de inflexión evolutivo. Fue el telón de fondo para la migración y diversificación de especies como los camélidos, la proliferación de mamíferos medianos como las cerdas, y la aparición de los titanes peludos que dominarían los fríos paisajes del Pleistoceno. Al mismo tiempo, los primeros miembros del género Homo comenzaban a emerger en África, marcando el inicio de una nueva era que cambiaría el curso de la historia biológica del planeta para siempre. El Plioceno fue una época de profundas transformaciones en la fauna terrestre. El clima global comenzaba a volverse más seco y estacional, lo que modificó los ecosistemas en todo el mundo. Las selvas retrocedían y las sabanas y pastizales se expandían. Estos cambios abrieron paso a la evolución y dispersión de nuevos grupos animales, pero también marcaron el fin de linajes antiguos que no lograron adaptarse. Uno de los eventos más destacados del inicio del Plioceno fue la aparición de los primeros hipopótamos verdaderos, Hippopotamidae, parientes cercanos de los cetáceos, ballenas y delfines, con quienes comparten un ancestro común. Estos nuevos hipopótamos, más adaptados a un estilo de vida anfibio, comenzaron a prosperar en los ríos y lagos de África y Eurasia. Su cuerpo macizo, su piel gruesa y sus poderosas mandíbulas ya apuntaban a la morfología de las especies actuales, como el hipopótamo común, Hippopotamus amphibius.
Sin embargo, esta aparición significó también el final de otro linaje notable de mamíferos semiacuáticos, los antracoterios. Estos animales habían dominado los hábitats húmedos durante buena parte del Eoceno y el Mioceno, y compartían similitudes morfológicas con los hipopótamos modernos, aunque eran más estilizados y tenían una dieta más variada. La competencia directa por el mismo nicho ecológico, sumada a los cambios ambientales, probablemente llevó a la extinción de los antracoterios justo antes del auge de los hipopótamos en el Plioceno. Pero mientras en el agua emergía esta nueva potencia herbívora, en tierra firme reinaba una criatura que parecía salida de una pesadilla. El Titanis walleri, un ave prehistórica perteneciente al grupo de las aves del terror, Phorus racidae. Aunque este grupo se había desarrollado en América del Sur, el Titanis fue una de las pocas especies que migró hacia el norte tras la formación del Istmo de Panamá. Este fenómeno, conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano, permitió a muchas especies del sur colonizar América del Norte y viceversa. El Titanis era un verdadero depredador terrestre. Con una altura de hasta 2,5 metros y un peso cercano a los 140 kilogramos, esta ave no voladora poseía patas largas y musculosas, diseñadas para correr a gran velocidad, y un enorme pico curvado ideal para desgarrar carne. Su cuello fuerte y flexible le permitía asestar golpes precisos y letales a sus presas. Aunque no volaba, dominaba los pastizales y bosques abiertos como un auténtico cazador de emboscada. Se alimentaba de pequeños mamíferos, reptiles y aves, y probablemente no tenía depredadores naturales, salvo los grandes felinos y cánidos que comenzaban a proliferar en el continente. El dominio de aves carnívoras gigantes en un mundo aún en transición hacia las faunas del Pleistoceno. Estas criaturas eran testimonio de un pasado donde las aves, tras la extinción de los dinosaurios no avianos, asumieron roles ecológicos de gran impacto. Así, el Plioceno fue escenario tanto del nacimiento de linajes modernos como el de los hipopótamos, como del declive y extinción de formas de vida antiguas, como los antracoterios, y de la breve pero formidable supremacía de aves depredadoras como el Titanis. Fue una era de transición, donde el mundo prehistórico empezaba a parecerse más al actual, aunque aún con rastros impresionantes de un pasado salvaje y brutal. Titanis walleri, el ave del terror que evocaba a los dinosaurios. El Titanis walleri, una de las aves más impresionantes que han existido, habitó lo que hoy es América del Norte durante el Pleistoceno temprano, hace aproximadamente 2 millones de años. Esta gigantesca ave carnívora no podía volar, pero compensaba su falta de alas funcionales con una poderosa musculatura, velocidad y un temible pico curvado que usaba para cazar y desgarrar a sus presas. Al verla, uno no puede evitar pensar en los dinosaurios terópodos, los antiguos depredadores que dominaron la Tierra durante el Mesozoico. Y no es casualidad. Aunque las aves y los dinosaurios terópodos se separaron evolutivamente hace más de 60 millones de años, ambos grupos comparten una estructura corporal sorprendentemente similar. Tanto el Titanis como los terópodos, como el Velociraptor o el Tyrannosaurus rex, caminaban sobre 2 patas robustas, tenían extremidades delanteras pequeñas y una cabeza grande y alargada, dotada de un arma natural formidable. En unos, los dientes. En el caso del Titanis, un enorme pico en forma de garra. Esta convergencia evolutiva sugiere que esa forma corporal fue altamente eficiente para la caza terrestre durante millones de años. Aunque el Titanis ya era un ave en todos los sentidos, cubierta de plumas, de sangre caliente y descendiente de linajes aviares, su aspecto y comportamiento nos recuerdan vívidamente que las aves no solo descienden de los dinosaurios. En muchos sentidos, siguen siendo dinosaurios. Australia, una cápsula del tiempo biológico. Mientras en América del Norte surgían criaturas como el Titanis y grandes mamíferos dominaban Eurasia y América, Australia vivía su propia historia evolutiva aislada del resto del mundo. Desde hacía decenas de millones de años, este continente permanecía separado geográficamente, lo que provocó que su fauna evolucionara de forma completamente independiente. Este aislamiento significó que los grandes cambios faunísticos del Plioceno y el Pleistoceno, como las oleadas migratorias,
la llegada de nuevos depredadores o la extinción de linajes antiguos no ocurrieran en Australia con la misma intensidad. En lugar de mamíferos placentarios como los que dominaban otros continentes, en Australia prosperaron los marsupiales, entre ellos depredadores como el tilacoleo y herbívoros gigantes como los diprotodontes. El resultado fue un ecosistema único, una auténtica cápsula del tiempo biológica donde la evolución siguió un rumbo alternativo y asombroso. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio, donde exploramos las criaturas fascinantes del pasado y los extraños caminos que tomó la evolución. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.